Todos los que habéis conectado a mi canal, en este caso estamos grabando el segundo vídeo de los 50 años de mi vida. Lo hago saber por si queréis seguir los episodios que estoy poniendo. La verdad sería bastante interesante porque son historias reales, la historia de mi vida. Y como os estáis viendo, al fondo se ve un hospital que me marca la vida, puesto que con 16 años me diagnostican, como decía en el vídeo anterior, un tumor en el pecho. Eso hace que mi vida cambie por completo, porque claro, el médico me dice que voy a estar 2 meses como mínimo ingresada, pero la cosa se alarga. Entonces, como os comentaba en el vídeo anterior, al ser una niña tan estudiosa, con todas mis notas siempre sobresalientes y no haber suspendido ninguna asignatura, toda mi vida se para en cuanto me diagnostican la enfermedad. ¿Eso qué hace? Pues que mi vida se frustre por completo. Se frustra ya no por la enfermedad en sí, porque yo era tan joven que antes la palabra tumor no tenía el significado o la importancia que yo con esa edad podía darle. A mí lo que me preocupaba en realidad, parar las clases que estaba cursando en tercero de bachiller. Yo había elegido tercero de bachiller en realidad porque me gustaban, cogí ciencias puras, mejor dicho, porque quería estudiar física y química, que me gustaba mucho lo que era la investigación. Y yo lo tenía muy claro desde pequeña. Lo que yo no sabía era lo que me tenía la vida. Y en este caso era pues tan jovencita y en la adolescencia, pues que me dijeran que tenía un tumor en el pecho. Bueno, no vais a creer lo que os voy a decir, pero mi afán era estudiar para aprender y claro, me llevo los apuntes al hospital todo ese tiempo que estoy allí ingresada, mientras que porque estamos hablando de hace ya 44 años de esto. Entonces, pues, entre que la medicina no está tan avanzada como hoy día, pues te decían un tiempo, pero ese tiempo no se terminaba. Y yo, con la preocupación de faltar a clase. De hecho, había compañeras que se ofrecieron para dejarme apuntes y demás. Pero claro, yo no es que no quisiera la ayuda de ellos, sino que yo me conocía. Y como yo iba a estar pendiente de todo, porque sinceramente yo jamás en la vida he faltado a clase, a no ser que estuviese enferma, pero ni eso siquiera. Y estamos hablando de un tumor en el pecho, no estamos hablando de una gripe, de tal. Con lo cual, yo había hecho el primer trimestre y me quedo en el segundo. Claro, entre las operaciones, las revisiones y demás, tuve que seguir sin poder ir a clase. ¿Eso qué hizo? Que yo me viniera abajo anímicamente, tanto por faltar a clase como por todo lo que había pasado con el tema de la operación, y de repente ya no quiero ir a clase. Por eso comentaba en este vídeo que fue un declive. En realidad lo titularé como frustración. ¿Por qué? Pues porque eso me ha pasado factura a lo largo de mi vida. Para resumir, termina mi calvario y mis padres no pueden verme en casa llorando continuamente, sin relacionarme con nadie, porque en
En el vídeo anterior yo comento de que no tenía grupos de amistades, mi preocupación eran los libros. Y claro, de una manera u otra ellos no es que me obligasen a trabajar, simplemente querían que yo saliera de casa de una manera u otra. Con lo cual empiezo a trabajar en una pastelería. Bueno, esto es anecdótico porque claro, cuando yo me veo en la pastelería sirviendo pasteles y helados, me di cuenta realmente de que no había conseguido mi propósito, que era pues llegar a conseguir una carrera universitaria y demás. Y claro, mientras que yo preparaba las bandejas de pasteles o servía algún helado, yo me preguntaba y decía, bueno, ¿esto es lo que tú querías? No, me hubiera gustado estudiar Derecho, tenía intención de hacer ciencias para hacer física y química, en fin, tenía tantas cosas por hacer, y mejor dicho, por estudiar, que me veía que no servía para nada, ni para poner pasteles, ni para nada, puesto que el haber dejado los estudios supuso para mí, porque en realidad lo veo ahora desde ese punto de vista, que no lo elegí yo, o sea, sí lo elegí por un lado, pero por otro fueron las circunstancias de la vida en ese momento, y encima siendo un adolescente. Después tengo la suerte. Bueno, yo creía antes mucho en la suerte, pero ya con 50 años que tengo, ya no creo en la suerte, creo en que estaba para mí, ¿no? Me hablan de un puesto de administrativa en unas oficinas, y ahí pues cambia mi vida a 360 grados. No tenía conocimientos de administrativa, pero como decía en el vídeo anterior, yo con 13 años, pues aparte de estudiar, me saqué mecanografía. Eso me ayudó también mucho, pero bueno, aprendí mis funciones y demás, y la verdad que como dije, para mí fue un cambio brutal. Yo llegaba a casa y seguía llorando, porque claro, me sentía mucho mejor porque había conseguido un trabajo para mí más importante que vender pasteles. Pero quiero dejar claro que vender pasteles es lo más honroso que hay, puesto que a lo largo de mis años he trabajado en muchísimas cosas y nunca se me ha caído los anillos, que es lo más importante. Hay que sentirse orgullosa de lo que uno hace, pero sí es cierto que a nivel intelectual lo que es el trabajo de administrativa me enriquecía más como persona. Otra cosa es que, claro, mis padres, por el bien mío, sobre todo mi padre, porque él sabía que me gustaba muchísimo el deporte, por eso estoy en una zona donde hay un palacio de deportes muy conocido en esta ciudad, pues el deporte me ayudó mucho a ese respiro que yo necesitaba cuando salía de la oficina. Y bueno, empecé en un gimnasio que, por cierto, era de un familiar, y contentísima. Me metí en el mundo del fitness. Bueno, anteriormente no existía lo que era aerobic y demás, pero bueno, hacía mis pesitas y muy feliz. Pero como todo en la vida, pues bueno, hablamos antes del destino y demás. El gym fue para mí mi desahogo, mi trampolín en esas horas después de la oficina, pero a la vez también marcó otra etapa de mi vida. Por eso yo sé que cada uno tiene una experiencia, una trayectoria en sus espaldas,
pero quiero presentaros la mía por si os puedo ayudar en algo o me queréis comentar algo del vídeo. De todas formas seguiré colgando muchos más vídeos porque claro, quedan muchas cosas por contar. Como os decía en el vídeo anterior, que se titula Mi vida e infancia, no quiero hacerme conocida, pero sí que se escuche mi voz y sobre todo que llegue al corazón de esas personas que se sientan identificadas conmigo, que yo sé que habrá muchas también, o sus hijos que estén pasando por este momento que yo estoy relatando. En mis vídeos pongo mucha naturaleza y mar porque también vivo en un lugar privilegiado y sobre todo porque los árboles también tienen mucha vida. Ha sido como una montaña rusa de altibajos, pero cuando vaya colgando mis vídeos y a lo largo del tiempo daréis cuenta que bueno, como se suele decir, siempre hay luz en medio del túnel, ¿no? O al final del túnel. Y entonces lo importante de todo es daros un mensaje de esperanza después de todo lo que me queda por contaros y que bueno, al día de hoy soy una persona privilegiada y por eso me gustaría que escucharais mi vida porque es bastante interesante y sobre todo de lucha y superación. Os mando un beso y nos vemos en el siguiente vídeo.